Y saca mi papá un micrófono, lo conecta a la cámara y me dice, narra el partido. Y dije, ok. Lo empecé a narrar, pero de juego. Ajá. Llegué a narrar voleibol de playa, voleibol de sala, Básquet colegial. básquet colegial, todo eso sí, básquet colegial. Alguno que otro de NBA, no mucho. Lacrosse. Y fíjate que México es un país que en el tema de la NFL tiene un grupo, una afición muy diversa. Si algo tienen las ligas estadounidenses es que tratan de acomodar sus deportes sin perder la esencia, las reglas o lo que sea, para la televisión. Nadie va a pelear por ti. Nadie va a buscar los sueños por ti. Tú tienes que ir a buscar tus sueños y pelear por tus sueños. Amigos, bienvenidos todos con Toño. Es un gusto enorme tener el día de hoy al mismísimo Pablo Viruega. Llega la NFL y por supuesto llega la voz de Pablo, la voz de Lalo Varela, la voz de Ciro en ESPN, además de los compañeros de Fox Sports, además de los compañeros en diversas plataformas y en Televisa, evidentemente también. Mi querido Pablo. Toño, ¿cómo qué estás? Qué gusto tenerte, hombre. ¿Cómo Oye, no, andas? el gusto es mío. Muchas gracias por la invitación. No, hombre, la gracias verdad a ti. que afortunado de estar aquí al lado. Y si llega la NFL, pues llega la voz de Toño de Valdés. O sea, no puede haber otra, ¿no? Qué gusto tenerte, Pablo, después de vivir tantas temporadas de NFL. Y a mí me encanta cómo se han acomodado ustedes, lo que ya han hecho como una marca registrada de ESPN en el Monday Night con Lalo y contigo. Y por supuesto, también lo de Ciro contigo. Realmente se encontraron y se hizo una doble mancuerna muy buena en ESPN. Sí, creo que lo importante es pues el que estás trabajando con profesionales. De eso es, o sea, los dos, tanto Lalo como con Ciro, se preparan cada quien de manera distinta, pero se preparan muy bien para cada partido. Entonces eso te obliga a ti a prepararte. Con Lalo, fíjate que nunca trabajamos juntos, sino hasta que yo llego a ESPN. Y lo primero que tenemos es el college. En el 2008 empezamos a hacer mucho colegial juntos, mucho colegial. Pero curiosamente, la primera vez que yo trabajo con Lalo, lo conozco 5 horas antes de entrar al aire. En un programa de televisión que se llamaba NFL esta noche, Ajá. que era el previo del Monday Night, Ajá. pero en esa ocasión hicimos el previo del Super Bowl. Yo trabajaba para, Estadio W, o Sí, por todos los nombres que tuvo, y al mismo tiempo estaba en ESPN, pero en México. Ajá. Y entonces voy al Super Bowl y les digo, oigan, pues si me quieren utilizar, yo estoy aquí. Ah, sí, necesitamos a alguien más para que haga el previo junto con Lalo, porque tenemos a Luis Castillo, aquel tackle defensivo Sí. de los Chargers, Ajá. ¿te acuerdas? Y entonces me acuerdo que Lalo estaba en una esquina como conductor, estaba en medio Luis y yo estaba en la orilla. Y de esas veces que con la mirada te conectas, ¿no? Te conectas porque pues obviamente había que hablar y Lalo me volteaba a ver y entonces hablaba yo y desde ahí hicimos una buena conexión y luego ya en el college. Y bueno, con Ciro pues empezamos juntos en el radio, en Grupo Asir. Claro. En el 94 narrando la ONEFA, narrando los lunes por la noche, desde el 94, imagínate. Ese grupo de Ciro, de Pablo, etcétera, es lo que luego derivó en TDN, ¿no? Sí. Porque no era protagonistas. No. Protagonistas tenía su espacio en Grupo Sí, Asir, ¿te sí, acuerdas? sí, claro. Pero en el habrá sido 95, 94, se crea una oficina de deportes que la encabeza Francisco Javier González, en Claro. Grupo Asir. Ajá. Y entonces ahí llegamos reporteros, comentaristas jóvenes, ¿no? A mí me lleva Pepe Espinosa, a quien pues, le tengo un eterno agradecimiento porque... ¿Ya lo conocías a Pepe? Ya, yo lo conocí en el 93 por dos amigos de la universidad que siempre debo decir sus nombres, Alejandro Jiménez y Johanna Peters. Trabajaban en Grupo Radio 1000. Yo estaba en la WIC, en Ciencias de la Comunicación.
Y dije, oye, pues ya creo que tengo que hacer algo en tercer semestre, ¿no? Entonces, ellos trabajaban en Grupo Radio 1000 y Pepe tenía su programa de Sport 101 en Rock 101. Claro. Ahí en Insurgente Sur, en la Grabador Soto. Uh-huh. Y bueno, ahí estuve con Pepe, me abrió la oportunidad de entrar al aire, de iniciarme y todo eso. Y me dijo, para finales del 94, si no mal recuerdo, sí, finales del 94, me dijo, oye, se va a abrir una oficina de deportes en Grupo ASIR y la va a dirigir Francisco Javier González. Ve, porque van a narrar la ONEFA, van a hacer, te puede interesar. Y sí, la verdad es que Pepe me ayudó mucho en ese sentido porque Francisco pues de inmediato me dijo, si vienes con la recomendación de Pepe, ya está. Yo llevaba ya casi un año trabajando con Pepe. Uh-huh. Y Francisco, bueno, ya después también me ayudó muchísimo, pero eso generó en un grupo de deportes de ASIR que después empezó Superdeportiva, 1180. Claro. ¿Te acuerdas? Tú estabas ahí, en Mix, ¿no? ¿Era Mix? Estábamos en el 106.5. En Espacio Deportivo. En Espacio Deportivo. Uh-huh. Y eso a la larga fue creciendo, tú lo sabes, el tema de la estación de deportes, y después fue Estadio TV, y luego se convirtió en TDN, uh-huh, y luego en TUDN. Exacto. Yo llegué hasta Estadio TV. Yo me quedé en Estadio TV. Ya en Estadio TV, que fue en el 2008, ya fue cuando viene la oferta de ESPN, ¿no? ¿Cómo se van dando las cosas? ¿Cómo se van hilando las cosas, no? Pero bueno, vamos a ir un poquito más atrás, Pablo. ¿A ti te gustaba el deporte desde chavito, me supongo? Sí, me gustaba el deporte y además más el fútbol americano porque yo soy el menor de 4. Y entonces mi hermano empezó a jugar, el más grande Héctor empezó a jugar fútbol americano y luego hay unos gemelos, José y Javier. Uh-huh. Y entonces yo creo que a mí ni me preguntaron, o sea, a mí me aventaron de la cuna a un campo de fútbol americano, a jugar fútbol americano. Entonces yo jugué todas mis infantiles, juveniles y hasta intermedia, jugué fútbol americano. ¿En dónde? Jugué 2 años, porque hay que decirlo, jugué 2 años cuando era flag football o bandera, uh-huh, que no teníamos equipo, tenía creo que 5 o 6 años, en Vaqueritos de Cuapa. Okay. Porque nosotros éramos ahí de Villacuapa, de los andadores de Avenida La Garita. Yo ahí nací, ahí crecí. Uh-huh. Y luego, cuando tenía como 7 años, yo creo, nos fuimos a Pumitas AC, que ahorita está en el Nuevo Xochimilco, pero antes estaba estuvo en varios lados, pero por muchos tiempos estuvo detrás del Deportivo Xochimilco, hasta allá. Uh-huh. Y ahí hice todas mis infantiles. O sea, hice unos años de flag football y todas mis infantiles, juveniles. Y ya la intermedia hice una intermedia especial en la UIC, porque ahí estudié en la Universidad Intercontinental. Pero ya fue más de relajo porque, bueno, me operaron la rodilla, sufrí ahí un par de lesiones. Pero entonces me gustaban los deportes, pero me gustaba más el fútbol americano. O sea, era con lo que me identificaba y con lo que me la pasaba jugando por mis hermanos y por los vecinos y por los amigos, ¿no? Se hace una verdadera hermandad. ¿Todavía tienes relación con algunos de los chavos, de los niños, de los jóvenes con los que tuviste la oportunidad de jugar? Sí, Toño. Yo te digo que cada vez que yo vengo a México, a los primeros que les aviso y a los primeros que les digo, hey, vamos a vernos, es a mis amigos del fútbol americano con los que pues, me llevo desde que tenemos 9, 10 años. Exacto. O sea, 10 años. Hay amigos del fútbol americano con los que me sigo llevando desde que teníamos 6, 7 años. Uh-huh. 6, 7 años. Y están tus amigos, a lo mejor los vecinos, que es un poquito más difícil que los veas, los de la universidad es un poquito más complicado, uh-huh, pero sí vives unas cosas, yo me imagino que en todos los deportes y sobre todo en los de conjunto, ¿no? Pero en el fútbol americano vives una serie de cosas que son imborrables y eso me pasa. O sea, yo veo a mis amigos del fútbol americano cada vez que vengo a México. Cada vez que vengo a México, yo sé, y además yo sé que ellos van a estar ahí para poder vernos y platicar y todo eso, ¿no? Fíjate cómo realmente en el béisbol también se da, en las ligas pequeñas. Siento que en el fútbol no se da tanto porque en el béis y en el americano se involucra toda la familia, Pablo. Uh-huh. O sea, realmente es un fin de semana en el que no es solamente el que juega, no solamente el papá que es el que lo lleva, sino que también se mete la mamá y se meten los hermanos y están todos ahí y entonces se juntan con toda la familia de acá y con toda la familia y se hace una cosa espectacular. Bueno, en el fútbol americano, déjame decirte que cada vez que ganábamos,
o a veces cuando perdíamos, pero fueron años muy buenos, sobre todo cuando yo tenía unos 14, 15, 16 años, que la verdad el equipo en el que estaba, Pumitas, era un muy buen equipo y ganábamos. Entonces, después de cada victoria, ya ni le avisábamos al papá dónde íbamos a ir, o sea, ni las familias, ni nada, ya sabían que era en casa de los Pimentel y todos llegaban, ¿no? Ya era fiesta automática. O sea, el papá una vez dijo, a quien yo aprecio mucho esa familia, muchísimo, dijo, hey, todos a mi casa. Gravísimo error, porque a la siguiente victoria ya ni le avisaron, ya llegaron todos, familias. Había familias que ni siquiera eran parte del equipo, pero de la organización, eran de otras categorías que llegaban ahí. Todo eso. Entonces sí se hace un grupo muy, muy especial en el fútbol americano y como tú dices, en otros deportes de conjunto también seguramente. Sí, ¿no? sí. Yo siento, yo jugué más béisbol que cualquier otra cosa, bueno, fútbol por supuesto, pero recuerdo perfecto de las ligas pequeñas, ahí en la Liga Maya, también eran todas las familias, era una cosa, pues de casi de un fin de semana, ya sabías que el fin de semana era ahí. Sí, yo ahora lo vivo, el béisbol, por mi hijo. ¿Está jugando? Está jugando ¿Qué edad béisbol. tiene? 16 y es pitcher. Ah, ya debe tener buen nivel. Sí, ya anda por los 85, 86 millas por hora. Sí. ¿En dónde juega? Juega en en la Liga del Pueblo empezó ahí, en Little League, ¿no? Ajá. Pero, pues, depende en el pueblo donde vives, es el nivel que tienes, ¿no? Y es un pueblo pequeño en el que estamos. Y juega en un programa que se llama MVP, MVP de New England. Realmente está en Connecticut, ¿no? Y pues la idea de ese programa es tratar de poner a los jugadores en universidades, ¿no? Esa es la idea. Ahorita está en la prepa. Ahorita es junior, o sea, es su tercer año de high school. De high school. Y yo viví todo eso de pequeñas ligas. Y sí, la familia está muy metida. Lo que yo veo en el béisbol es que cuando empieza a crecer, y sobre todo me pasa con él que es pitcher. Hey, a ti te toca pichar el segundo juego, ¿no? Y entonces le digo, oye, al primero hay que ir, y me dice, pues, si queremos, pero el coach dice que no es necesario, porque como es lo que le llaman un travel team, o sea, tienes que ir a diferentes lados en New England. Vamos a Long Island, a New Jersey, así, y entonces tú tienes que llevarlos, ¿no? Pero pues tienes que pagar hotel y muchas otras cosas. Entonces, ¿necesitas estar el primer juego o no, mijo? No, porque eso va a ser bien importante. Y me dice, no es necesario. Entonces, como pitcher, si nada más está en ese partido, si está disponible para los siguientes, bueno, tienes que ir, pero si no, pues entonces ya te regresas. Se pierde un poquito ese vínculo de estar con las familias, pero en ligas pequeñas era con familias. Sí, porque además, si no picha, juega primera, juega tercera. Sí, de outfield o algo así. Sí, exacto. Sí. Es muy padre. Es un mundo muy apasionante, muy exigente también, Pablo. Sí. Como jugador y luego como papá, sí es muy exigente, pero es espectacular. Yo te digo algo, a mí me encanta narrar, pero si hay algo que me fascina es ver a mi hijo jugar. Claro. O a mi hija jugar natación, o cuando la mayor estaba haciendo remo en la preparatoria. A lo mejor esto no lo deben de escuchar los jefes de ESPN, ¿verdad? Pero a mí hasta me enoja cuando choca mi trabajo con algún evento de mis hijos. Pues claro. O sea, porque yo no me pierdo un solo partido en este caso de béisbol o de las competencias de natación. O sea, no me lo pierdo, ¿no? Porque sabes que eso ya no va a regresar. Y además porque yo crecí y yo siempre veía a mis papás ahí, ¿no? Entonces, es una situación muy especial. Sí, es padrísimo. Sí. Es padrísimo, la verdad. Yo lo disfruté de niño y lo disfruté de papá también. Es padrísimo, la verdad. Y bueno, en cualquier deporte. Oye, Pablo, y bueno, tú empezaste a ver NFL aquí en México. Sí. Tú naciste en la Ciudad de México. Yo nací en la Ciudad de México el 11 de julio de 1973. Modelo carburador, radio AM en el tablero. De esos de pastilla, ¿te acuerdas que jalabas que era la memoria? Claro. Sí. Los chavos no saben ni de lo que le estamos hablando. No. Pero jalaba, lo que pasa es que tenía cinco memorias. Cinco memorias. En el radio del coche. Del radio del coche. Exacto. Y bueno, yo nací ahí en Villacuapa. O sea, yo soy del sur completamente. Del sur de Villacuapa, Miramontes, todo eso. Y, pues la zona de la Azteca, ¿no? Por la zona de la Azteca, sí, por la zona de la Azteca. Más de Cuemanco, porque nací ahí en Villacuapa, te digo, y luego ya nos cambiamos a una colonia que se llama Villa Quietud, que es donde está la UAM de Xochimilco. Ah, ok. Ajá.
y ahí, y todo fue relacionado al fútbol americano, ¿no? Sí. Y cuando empiezas, cuando descubres el fútbol americano, es a los que, 8 años, 7 años, no, antes, ¿verdad? 6 Ah, años. por la familia, sí, claro, sí, por la tus familia, hermanos. Sí, 6 años. Yo Pero creo. jugando. Jugando. Pero viendo la NFL, Viendo la NFL, yo creo que como a los 7, 8 que me acuerdo. Ajá. O sea, yo tengo algunos recuerdos de, por ejemplo, Roger Staubach en sus últimos años, Ok. Tony Dorsett, Rafael Septien, de esos Cowboys de los 70s. Tengo algunos años. Yo Pero- crecí viendo el fútbol americano, pues con los que estaban antes que tú, Toño, con... Fernando, Ajá, con Berry, ¿no? claro, Jorge Ajá, Berry, Jorge Víctor Berry, Cerrato. Víctor Cerrato, Sí. me acuerdo muy poco de ellos. Realmente ya después cuando me involucro más, pues es cuando vienen todos ustedes, ¿no? Ujú. Pero es ver fútbol americano sin ni siquiera tener la noción de lo que iba a ser en el futuro, ¿eh? O sea, es ver fútbol americano porque juegas fútbol americano. Sí, sí. ¿No? Nada más por eso. Sí, claro. Y si fue a principios de los 80s, entonces te tiene que haber impactado un Joe Montana, No, por definitivo, ejemplo. definitivo. A ver, a mí me encantaba Roger Staubach y Tony Dorsett. O sea, eran así como que para mí lo máximo. La única vez que yo lloré por un tema de fútbol americano, ajá, no fue porque los Cowboys hayan perdido, ajá, no fue por eso. Fue porque algo ocurrió en casa con mis hermanos. Pues yo como era el menor, pues siempre la llevaba a perder. Ajá. Y entonces, Pero eras el consentido, seguro. pues en ocasiones, no tanto. Entonces, esta vez no. Algo sucedió y mi papá nos dijo, no ven el lunes por la noche. No. No ven el lunes. Y eso era así como, imagínate. Y además, ver el lunes por la noche era ver 1 o 2 cuartos, Toño, porque te acuerdas que pasaba en el Canal 4 diferido. Diferido, Y claro. entonces, al otro día había escuela. Sí, sí. Entonces no podías verlo. Sí. Y me acuerdo perfectamente. Jugaba Dallas contra Minnesota. Uy, la carrera de Dorsett. Exactamente. No. Exactamente. No la veo. Yo transmití ese juego. Fíjate, no la veo y no había de que al otro día te levantas, agarras tu teléfono y ves unos highlights o no, ¿Cuál nada. teléfono? ¿Cuál teléfono? No había nada. Entonces, yo no supe, sino hasta creo que 2, 3 días después, en algún noticiario, en algún lado, porque no había tampoco cable. Claro. No había cable, Sí, no, 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 nada. no, O sea, no. entonces, yo creo que supe por el Excelsior en una foto. Puede que era- ser, Ajá, claro. que eran los que recibían y cerraban más tarde su Ajá. página. Y no sabes, o sea, bueno, no lloré porque no ver la carrera, no lloré porque no pude ver el juego. Claro, Ya claro. después me dio mucho más enojo no ver esa jugada. 99 yardas 99. y media. Y media, exactamente, exactamente. La escapada de Tony Dorsett. pero- ese pero es un momento inolvidable. Muy inolvidable, Sí. inolvidable. Pero sí, definitivamente los años de Joe Montana, de San Francisco, de Sí. todo eso de los 80 sí fue algo que... Y también 80s tiene que haber sido, ya se acabó la década de Pittsburgh, pero no Sí. te captó tanto Pittsburgh. No, fíjate que no tanto. No sé si porque había más transmisiones de Dallas. Sí, Ajá, había muchas mucho más. Y siempre los Cowboys, tú sabes, estaba relacionado con algún jugador latino o de origen mexicano. Efren Efraín Herrera, Herrera, Rafael Septien. Rafael Septien. Y entonces como que uno se identificaba ahí, ¿no? Sí. La figura de Tom Landry. Te digo, pero esos años sí los tengo así como que medio no tan claros, pero bueno, por ejemplo, yo lo que vi de Joe Montana ya más grande, en el segundo que le ganan a Cincinnati, la manera como maneja el drive. No, increíble, Ya increíble. fue algo para mí así como que dije, este tipo es de otro planeta, porque yo ya estaba más grande y ya entendías más de la situación del juego, ¿no? Entonces sí fue una... Últimos segundos. Sí. En Miami fue ese partido. En Miami. Era nuevo el estadio. Sí, claro. Con John Taylor fue el que recibió. Con el John gol. Taylor, exactamente. Sí, bueno, la verdad es que fueron grandes momentos y una época que me parece que le permite a la NFL explotar, obviamente en Estados Unidos, pero en México de una manera muy, muy destacada porque había muchas figuras muy impactantes. Obviamente Montana, pero estaba Dan Marino. Sí. ¿Quién más estaba así de los que estaban muy fuertes en esa época? Bueno, Jerry Rice en los 80s. Bueno, Jerry Rice, por Sí, supuesto, sí, claro.
Pero yo creo que es una época muy bonita y muy importante del fútbol americano para este crecimiento que ha sido. Porque tú te das cuenta, Pablo, aunque estés fuera, aunque ahora vivas en los Estados Unidos, el crecimiento de la afición en México es brutal. Es brutal, es impresionante, es impresionante. Y fíjate que México es un país que en el tema de la NFL tiene un grupo, una afición muy diversa. Sí, muy. Porque están los aficionados de la NFL que jugaron fútbol americano Claro. o que juegan fútbol americano. Ujú. Pero hay otros que no tuvieron la oportunidad de jugar por alguna razón, ¿verdad? Pero les gusta la NFL. Y el crecimiento que ha tenido la afición en las mujeres de la NFL es también increíble Sí. en los últimos años. Entonces, sí es una liga que algo tiene que atrae a muchísima gente. Yo no sé si es porque la espera es tan larga, y entonces es cuando pues, te castigan la comida o no te dan de comer, y entonces de repente llegas y ves el refrigerador lleno. Es una cosa impresionante la manera como atrae la NFL a la gente, ¿no? Y el nivel, o sea, Bueno, la claro, calidad. claro. Y sabes qué también, claro. Pablo, creo yo, que el fútbol americano es un deporte que es perfecto para verlo por televisión. Definitivamente. Si algo tienen las ligas estadounidenses es que tratan de acomodar sus deportes sin perder la esencia, las reglas o lo que sea, para la televisión. Ujú. Porque al final en el estadio, pues en el fútbol americano tienes a 70,000, 65,000, 80,000, pero viendo el partido tienes a millones. A millones. A millones. Claro. No, el otro día me dice, ¿quién me dijo? Y me dio mucha risa, creo que Marie Claire me dice, no estoy seguro, bueno, me dice, no, yo estaba el otro día en el estadio y me hacía falta mi rayita amarilla para saber si era Sí. primero y 10 o Bueno, no era primero y 10. Toño, digo, tú llevas muchos años, muchísimos años, pero no sé si las primeras veces te pasó o hoy en día te pasa que tenemos muchos recursos para narrar partidos. Muchísimos. Muchísimos. Muchísimos, Ujú. claro. Tienes la computadora, Así tienes es. señales y todo eso. Pero realmente nosotros nos hemos hecho narradores y comentaristas en la televisión, viendo la televisión, esperando una repetición, una gráfica, esto, el otro. Cuando estás en el estadio, de repente dices, ¿y dónde está eso? Te pierdes un poco en dónde está la repetición o en la pantalla, que no es la misma repetición que está saliendo al aire. Claro. Entonces, cuando es tus primeras veces que estás narrando estadio. en el estadio. ¿no? Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Es muy distinto, es muy padre. Muy padre. Muy padre porque te envuelve Claro. el ambiente, pero definitivamente de repente te empiezas a extrañar ciertas cosas que tienes en el día a día de las transmisiones cuando estás en estudio, ¿no? Ahora, para echarnos flores, eso nos hace más completos. Porque al de estadio lo mandas a un estudio y se desespera, ¿eh? No. Sí. Siente que está en un velorio. Claro. Sí, en un velorio y además no con todas esas herramientas, Sí. ¿no? Entonces, pero sí, es un deporte hecho para la televisión, Sí. para la televisión. Y sinceramente cada vez lo hacen mejor. Sí. O sea, también en el béisbol pasa porque en el básquetbol también con los tiempos fuera, porque digamos que tiene como una pauta comercial, ¿no? Sí, Y en la NFL tiene como una pauta comercial también muy, muy marcada, pero no es como el fútbol, que el fútbol, pues te arrancas 45 minutos y hasta que se termine, entonces ya viene el siguiente corte comercial, ¿no? Pero sí te permite la NFL el estar analizando y además saboreando jugada a jugada lo que está pasando. Sí, eso es, y cada situación cambia. Sí. Cada situación cambia, cada situación de juego cambia, cada situación de que estás en el terreno de juego cambia. Incluso cambia la situación si el balón está colocado del lado derecho o del lado izquierdo. Sí, por supuesto. Entonces, eso lo hace todavía más interesante. Los otros deportes también tendrán sus puntos de interés, definitivamente, ¿no? Porque yo estoy convencido que en todos la estadística, no solamente la estadística, la estrategia forma parte fundamental. Sí, claro, por supuesto. Ahora, me quedo pensando porque tú también transmites básquet. Sí. ¿Cómo te involucraste en el básquet? Un poco por Pepe, por Pepe Espinosa, ¿no? Bueno, claro. Y porque yo creo que a todos nos atrajo el tema de la NBA con Michael Jordan, ¿no? Fue una gran época, Fue una hablando de figuras. Sí, fue una gran época. Y además yo empezaba justo en los medios
cuando estaba Michael Jordan. O sea, yo empecé en el 93, ¿no? Y me involucro en el tema del básquetbol como un complemento a lo que hago. Y otros deportes, ¿no? También. Pero sí, el básquetbol es otra historia, ¿no? El básquetbol es otra manera de prepararte, es otra manera de entrar del ritmo a la... Del ritmo de juego. Del ritmo de juego, tus comentarios. Es muy distinto. Tú sabes, en el fútbol americano, tú sabes que cuando termina una jugada, tienes un determinado tiempo para hacer un comentario. Sí, es tuyo. Es tuyo. Ese momento es tuyo. Ajá. O sea, tú terminas de narrar, Toño, y sabes que va a entrar Enrique y va a hacer un comentario. Totalmente. Y él no te va, y él va a soltar en el momento en que estén llegando a la línea. En el básquetbol no, en el básquetbol no paran, ¿no? Y entonces, cuando paran, se van a pausa. Sí, entonces, sí. Entonces, tienes que hacer comentarios bien puntuales, bien rápidos, ¿no? Y tratar de no cortarle el ritmo al que está narrando. Sí, Sí. son estilos o formas de narrar y de comentar totalmente distintas. Bueno, regresando a este momento, pues que se ve que es un momento clave en tu vida, antes de conectar con Pepe, antes de llegar a un medio de comunicación, ¿querías ser comentarista? Esa es una pregunta que varios me han hecho, y a ver, muchos de los que empezaron tenían como a los 16, 17 años bien claro que querían ser comentaristas, ¿no? Yo a los 16, 17 no me pasaba por la cabeza. O sea, yo me dedicaba a jugar fútbol americano y a estudiar, ¿no? Yo termino la prepa y me voy un año a estudiar a Chicago para pues, mejorar el inglés y todo. Bueno, me enteré que es una ciudad súper latina y entonces poco hablaba. Hablaste mucho español. Sí, poco hablaba inglés, la verdad, ¿no? O sea, entonces, bueno, Sí. pero bueno, me sirvió bastante. Y cuando regreso, me dice mi papá, ¿y qué quieres estudiar? Y le digo, no sé, me interesa ciencias de la comunicación. Me llamaba un poco la atención el tema del marketing, de las relaciones públicas, de la publicidad, pero el ser comentarista, o sea, narrador, no lo tenía muy así como que una meta bien fija en que quiero ser esto. O sea, no era. Pero te encantaba el deporte. Pero me encantaba el deporte. ¿El fútbol también? El fútbol, sí, el fútbol me gustaba. El fútbol me gustaba verlo, ¿sí? Pero me gustaba ver, lo que pasa es que en aquel entonces no podías ver tanto fútbol internacional, ¿no? No, para nada. No, ahora, creo que en aquel entonces era mejor el nivel del que tenemos ahora. Sí, creo. bueno, simplemente podías ver a Hugo Sánchez. Pues sí. A él sí lo Cada podías ver. miércoles por la tarde yo lo veía regresando de la escuela. Los miércoles lo pasaban en el canal 4 o 9, no mal recuerdo. Pero en el fútbol de la Liga de México, bueno, yo la veía y había buenos partidos. O sea, Sí. yo me acuerdo de equipos de la América, del Necaxa, de Cruz Azul, o sea, buenos, ¿no? Sí, sí. Pero volviendo al punto, fíjate que no, o sea, la única ocasión que yo narré que tenía como 14, 13 años fue porque esta anécdota es buenísima y la debería contar mejor mi hermano, pero bueno, la voy a contar yo. Mi hermano el grande. Ajá. Era un partido en Guadalajara, Pumitas contra Carneros, si no mal recuerdo, de Guadalajara. Y mi papá creció en una familia donde les encantaba la fotografía. Mi abuelo tenía un estudio fotográfico. Entonces mi papá siempre andaba tomando fotos y con una cámara de video, unas VHS, imagínate, una cosa así, ¿no? Bueno. Y entonces grababa todos nuestros partidos, los grababa todos nuestros partidos. Y estábamos en un partido de mi hermano el grande. Era juvenil AA, edades 17 años, ¿no? O sea, jugadores de 17 años. Y entonces yo no sé por qué empiezo como a imitar a alguien, a algún narrador, o empiezo como que a jugar de qué narrador, y saca mi papá un micrófono, lo conecta a la cámara y me dice, narra el partido. Y dije, ok, lo empecé a narrar, pero de juego. Ajá. Ya en el equipo sabían que mi papá grababa los partidos, entonces los coaches y todo el equipo Te lo pedían. se juntaban para ver los partidos y revisar el video, ¿no? Como se hace. Y salió con narración. Y salió con narración. Salió con narración, y pues además narración de un chamaco de 13 años, imagínate, ¿no? Y entonces mi hermano, el grande Héctor, dice, en la vida vuelvas a narrar un partido, por favor. Y menos los míos, me dice. Entonces, no lo tenía claro, y yo creo que fue a raíz de que cuando empiezo con Pepe, digo, oye, esto me gusta, y además, pues tengo el conocimiento del juego. ¿No? ¿Pero ya habías entrado a la carrera o no? Ya había entrado a la ¿Y en carrera. qué entraste? Ciencias de la comunicación. Sí, ciencias de la comunicación en la WIC. Ok. En la WIC.
en el 92, generación. Pero sin pensar en ser. Sin pensar eso. comentarista. De hecho, paso un año en la WIC y en mi segundo semestre me pongo a jugar fútbol americano, ¿no? Y mis papás así como que, ¿qué? O sea, pues estás operado de unas rodillas, o sea, no les gustó la idea de que yo jugara. Y fue en el tercer semestre, es decir, en mi segundo año de la carrera, cuando digo, oye, tengo que, pues, hacer algo, ¿no? O sea, ya tengo que empezar a buscar trabajo. Yo iba en la tarde y la mayoría de mi grupo eran más grandes que yo. Y eso que yo había perdido un año por irme a Chicago. A Chicago, claro. Y entonces dije, oye, yo tengo que empezar a ver algo. Y entonces lo primero fue, a ver, estos dos amigos, Alejandro y Johanna, trabajan en Radio 1000. Y el programa de Pepe, que además estaba en Rock 101, que era una estación de rock progresivo, ese programa yo lo escuchaba camino a mis entrenamientos, Toño, de fútbol americano. Ajá. Y entonces nos gustaba porque tenía rock, ya estaba en FM, o sea, estaba en FM, hablaba de NFL y hablaba de ONEFA. Entonces, mis coaches jugaban en Cóndores o mi hermano o los amigos de mi hermano ya estaban en Cóndores, íbamos a los partidos de Cóndores contra Águilas Blancas. Entonces, como que todo ese mundo, Pepe lo resumía en su programa. Y era el tuyo, era tu mundo. Y era mi mundo, exacto. O sea, para mí nunca fue extraño que me dijeran, oye, va a haber partido en el Wilfrido Massieu de las Águilas Blancas contra los Cóndores. Nosotros íbamos. Sí, sí. Seguíamos a los Cóndores porque, pues, Pumitas AC tiene esta relación con... Una conexión, Una obviamente. conexión con la universidad. Sí, Y muchos jugadores iban a Cóndores, ¿no? Muchos de mis coaches, amigos y demás terminaron en Cóndores o en Pumas. Entonces íbamos a los juegos, o sea, íbamos a los juegos. Mi papá nos llevaba a los juegos cuando éramos chicos. De hecho, mi papá, él creció del lado oscuro. Porque él es del Poli. No me digas. Él era del Poli. ¿Y jugaba? Jugó 2 años en Cheyennes con el coach Rodero. Mira. Pero él era más... Manuel Rodero. Él era más beisbolista, fíjate. Ajá. Él le gustaba más el béisbol. Pero yo me imagino que por la situación económica por la que estaban, pues no tuvo oportunidad de jugar mucho, ¿no? Pero los primeros años cuando íbamos nosotros a CU, nos llevaba del lado del Poli. Imagínate, un saludo a todos los cuates del Poli. O sea, pero nosotros no sabíamos, ¿no? Ya después cuando empezamos a crecer y, oye, ¿por qué estamos acá de este lado si mis coaches juegan del otro lado, no? Y entonces ya lo convertimos. Empezaron a avanzar. Empezamos a avanzar y lo llevamos ya sabes, de repente del pebetero nos los fuimos llevando a una de las cabeceras y ya después debajo del palomar, ¿no? Esa es buena historia. Sí. Muy buena historia. Y cuando llega el momento de decir, a ver, esto me gustó, pero yo no sé, a mí me pasó. Yo no sabía qué iba a hacer. Okay. A los 17 años, ¿eh? O sea, estamos en las mismas. En las mismas. Okay, o sea, perfecto. estoy escuchando tu historia y es mi papá decía, este inútil, ¿qué va a hacer de su vida? Mi papá era ingeniero y me dijo, ¿y qué vas a hacer de eso de comunicaciones? Así. Pues sí, claro. No, mi papá fue locutor Ok. de la W, entonces conocía el ambiente y demás, pero decía, este güey, ¿qué va a hacer de su vida? O sea, es un inútil, auténticamente, de verdad, ¿eh? Y yo iba a entrar a la universidad, igual que tú. Igualito, por eso me recordé porque es parecida a tu historia. Y cuando yo llegué, para mí fue como una diversión, como un juego. Sí. Conocer el Azteca, porque yo empecé haciendo fútbol. Conocer el Azteca, todo eso. O sea, también te llevaron del pebetero Exactamente. Muy bien, Toño. Exactamente. Pero yo la verdad es que cuando yo empecé, yo lo vi como una cosa que está padre. Sí. Pero dije, pero esto no era algo que yo pensara, esta va a ser mi vida. Sí. Pero de repente te empiezas a involucrar y a involucrar y a involucrar y ya estás metido en el mundo de los medios de comunicación, ¿no? Sí, fíjate que sí, completamente, me pasó lo mismo. O sea, yo empiezo con Pepe, a ver, pero no es de que yo llego y Pepe me dice, sí, pásale, vas a entrar tú al aire. No, o sea, mi idea al principio era, yo quiero ver cómo hace el programa Pepe Espinosa. Quiero entrar a una cabina de radio, porque nunca había entrado. Nunca había sido. En la WIC nos daban la materia de radio, justo en ese momento cuando yo empecé con Pepe. Entonces, en ese momento la WIC tenía cabinas de radio muy buenas, o sea, era muy parecido todo, ¿no? Pero no era lo mismo.
Y entonces entro y veo la cabina de Radio 1000 y digo, wow, mira, ahí es donde están haciendo las noticias. Lo que yo venía escuchando en el coche, ahí está el tipo que está hablando, ¿no? Sí. Y así. Pero yo empiezo viendo, nada más viendo. Y luego fue de que, hey, yo te ayudo, yo sé grabar, ¿no? Porque el programa era grabado, lo hacíamos en las mañanas y luego lo pasaban en la tarde, en vivo, ¿no? Pues, y entonces me empiezo a involucrar más y más. Y llega un momento en el que me dice Pepe, bueno, pues a ver, da la semana 2 de la NFL, ¿quiénes van a jugar, no? O sea, me fue llevando poco a poco. Y al principio, pues era de que, pues tengo narraciones los fines de semana y entre semana, pues estoy dedicado a la escuela, ¿no? Y luego el programa de Pepe, bueno, lo seguíamos haciendo, pero en la tarde me iba a la escuela. Y al principio, Francisco Javier González me dice, oye, vamos a narrar los partidos de los Aztecs de la CBA de básquetbol en el Palacio de los Deportes, martes, jueves y sábados, por la noche. Le dije, no, Francisco, yo no puedo. ¿La escuela? Yo voy a la escuela. Y iba en cuarto, quinto semestre, o sea, estaba a la mitad. Le dije, no, pues no puedo, ¿no? ¿Qué pasó al final de la carrera? Que la escuela me empezó a estorbar para cosas del trabajo. Y entonces al principio dejaba cosas del trabajo por seguir en la escuela. Al final empecé a dejar algunas materias o faltar algunas materias porque dije, no puedo dejar pasar lo que ya he hecho en los 3 primeros años que llevo narrando y haciendo cosas, ¿no? Entonces, cuando mero te das cuenta, dices, ya estoy metido en esto. Claro. Ya estoy metido en esto, ¿no? ¿Y terminaste la carrera? Sí, la terminé. Sí, Pues sí. no es fácil, ¿eh? No. Al final, sí tuve ahí situaciones de faltas y todo eso, porque nosotros empezamos a narrar los partidos del TEC de Monterrey, entonces viajábamos a Monterrey, nos íbamos el viernes muy temprano, entonces yo faltaba todo el viernes y era pues toda la temporada de americano que faltaba. Sí, ¿no? ya ibas 4 días a la semana a la escuela. Sí, ya iba 4 días a la... Sí. Antes iba 4, nada más que no narraba. Bueno. Oye, bueno, esta etapa es muy padre, esta etapa que vives, digamos, ya en el grupo de Asir, de Grupo Asir. ¿Ahí conociste a Lalo o no? Porque No. Lalo estuvo un rato en Grupo Asir. No, yo a Lalo lo conozco en el Super Bowl de Miami, Nueva Orleans, Indianápolis. Ajá. Creo que fue en el hotel donde estaban hospedados los de ESPN. Ahí me citaron para una junta, temprano el domingo, y tuvimos una junta, y ahí lo conocí. Mira, Lalo Varela, Pablo Viruega van a estar juntos en el set 1 hora o 2 horas antes del Super Bowl. Increíble, ¿no? Ahí fue donde conocí a Lalo. Llegando los dos de México. Llegando los dos de México. Lo que pasa es que Lalo es del Estado de México, de Arboledas, de toda esa zona, ¿no? Y yo soy del sur, pues entonces imagínate. No, ahí sí. No, de fiesta seguro no. No, fiesta no. Escuela no, tampoco. Tampoco. Mismos antros menos, ¿no? Exactamente. Sí. Bueno, esta etapa de Grupo Asir es muy padre. Pero ahí te llega la oferta de ESPN. No, tardó. No, porque fuiste a Azteca. Me fui a Azteca, sí. Sí, claro. Sí. Yo empiezo en el 93, en el 94 voy a Grupo Asir y en el 99 es cuando empieza Superdeportiva 1180. Y son muy buenos años porque yo empiezo a crecer mucho gracias a Francisco Javier González. Yo creo que 2 pilares para mí en mi carrera fueron Pepe Espinosa y Francisco Javier González. Francisco me empieza a impulsar a decir, hey, haz otra cosa que no sea fútbol americano. ¿no? Fútbol americano. Sí. Incluso me llegó a decir, oye, ¿no te interesaría cubrir el fútbol o narrar fútbol? Y como que nunca me llamó mucho la atención, ¿no? Pero me involucra en grupos para hacer coberturas de Juegos Olímpicos. Estuve en el de Atlanta, aunque no fui. No quedé en el roster de los 53. Pero en el de Sydney sí. Y entonces me toca esa etapa de crecimiento del grupo en deportes. Pero recordarás que en el 2001 termina Superdeportivos 80. Porque ahorita que dijiste Sydney, es un momento clave. No, es el parteaguas. De todo ese grupo. De todo ese grupo, y yo te diría, es un parteaguas probablemente en los medios de comunicación deportivos de México. Porque ahí es donde, digo, no te tengo que explicar a ti, tú lo conoces muy bien. O sea, había 2 ramificaciones bien definidas. El grupo de Televisa y el grupo de TV Azteca. Claro. Pero ahí se rompe el grupo de TV Azteca. Pero, o sea,
Fue una cosa dramática. Fue una cosa dramática. A mí Sí. me tocó estar en Sydney cuando sucedió lo de la supuesta unión entre Asir Asir y Televisa. y Televisa. Claro. A mí, yo estaba ahí, Sí, ahí sí, en, sí. en Sydney, en Sydney. Es más, hay cualquier cantidad de anécdotas de los Juegos Olímpicos de Sydney a raíz de eso, independientemente de lo que vivíamos en los Juegos. Nosotros en Sydney éramos el grupo de deportes de Grupo Asir en Superdeportiva, pero en realidad oficialmente nuestra acreditación decía TV Azteca Radio. Ujú. En el área del IBC, que estaba delimitada para TV Azteca, en un área nosotros teníamos nuestras cabinas de radio. Los de TV Azteca entraban a su área y nosotros por otro lado. Pero en el mapa que tú ves del comité organizador, nosotros éramos Televisa Radio. Perdón, TV Azteca. TV Azteca Radio, éramos TV Azteca Radio. Porque tú lo sabes, eran los comentaristas que estaban en Televisa y en Grupo Asir, ¿no? Y entonces viene este rompimiento y ahí hay una muy buena de Víctor Trujillo, ¿no? Entonces dice, aquí todavía puedo seguir haciendo mi programa porque iba a ser su programa de radio ahí, ¿no? Iba a ser Ajá. Que finalmente luego esa unión nunca se dio. Nunca se dio. Y yo no estuve en ese momento, pero dicen que creo que José Ramón les dijo, a ver, tienen que decidirse o siguen en Asir o se quedan en TV Azteca. Sí. Fue algo así, me supongo, Sí, ¿no? sí. Se los dijo a los que en ese momento eran comentaristas principales en ambas medios, ¿no? En Que Televisa. estaba protagonistas en ese momento en Grupo Asir. Estaba protagonistas en Grupo Asir y ya se hacía en televisión incluso. Ujú. Ya se hacía televisión. Ese dilema que tuvieron que enfrentar de a ver a dónde tenían que ir fue para Francisco Javier González, para Toño Moreno, David Braverman, Alfredo Ruiz y Ciro Procuna. Y Ciro, claro. Y Ciro Procuna. Ujú. Ajá. Estaban, entre otros, obviamente, Pepe, Faitelson, pero ellos tenían sus programas, pero no tenían posiciones tan importantes, sobre todo como Francisco y Ciro. Francisco era el director y Ciro era el gerente. Sí. Y después había una serie de comentaristas, unos ahí y otros, que pues teníamos algo que ver. Ujú. Yo estaba trabajando, yo entro en TV Azteca en 1999. Y entonces viene el rompimiento en el 2001. Pero yo termino TV Azteca hasta el 2003. El año, recordarás, que no hubo NFL en televisión abierta. Claro. Ese fue mi último año, Sí. porque además para el 2003, este grupo de Superdeportiva que viajó por varias frecuencias, ya para el 2003 caímos a Televisa Radio en el 730. Entonces, digo, Con Burillo, si no me equivoco, sí, ¿no? claro. Con Alejandro Sí. Burillo. Ajá. Entonces, pues yo cómo voy a llegar a regresar a tocar la puerta a TV Azteca y decir, oigan, me van a dar trabajo si yo estoy en el radio, en Televisa Radio. Sí, sí. Aunque administrativamente no formaba parte de, pero pues ahí era donde mi voz salía al aire. Ujú. Pero sí, yo me mantuve algunos años en Grupo Asir y en TV Azteca. Y me mantuve, Toño, porque los hermanos de Pepe, a que también le estoy muy agradecidos, a Jesse Ujú. y a Roberto Roberto. Kenny, los dos me apoyaron mucho para que creciera en TV Azteca, porque José Ramón dijo, oye, ¿qué hace Viruega aquí? Viruega es de los de Francisco Javier González, no puede estar aquí. Y entonces ellos dos, junto con una productora, Vero Melche, que eran los que hacían de NFL, y que había un programa que se llamaba Bajo el Casco, junto con Inés Sainz, Ajá. decían, oye, Pablo ni está en la redacción, viene de septiembre a enero, una vez a la semana, o sea, ¿en qué te va a afectar? ¿No? Y por eso me quedé. Pero sí fue un rompimiento clave ahí. Sí, clave. sí. Y como dices, no de TV Azteca, sino de los medios en general, ¿no? De Sí. los medios. Fue un momento, y es increíble porque al final es algo que no se concreta. La fusión Televisa-Grupo Así no se concreta y sin embargo provocó tantas cosas, ¿no? Provocó muchas cosas. Ahí yo creo que tiene una fractura muy fuerte el grupo de comentaristas de TV Azteca. Sí. Ahí tuvo una fractura muy fuerte. Yo nunca cubrí Juegos Olímpicos de TV Azteca, nunca, ¿no?
pero sí estaba muy relacionado con ellos. Y por lo que he escuchado de ellos, no fue lo mismo Atenas y no fue lo mismo Beijing. Como que el punto más alto de protagonistas en Juegos Olímpicos fue en Sydney. Sin duda. O sea, fue el punto Sí, sí. más alto. Y también, ¿sabes qué pasó, Pablo? Que ahí, a partir de ese 2000, en Televisa, que se convirtió en Televisa Deportes, con Javier Alarcón, pues le metieron pum, Sí, pum, pum. sí, sí, sí. Y de repente para 2012 en el Mundial, luego 2004 en Juegos Olímpicos, pues toda la batería, ¿no? Ahora sí que, comedia, Montserrat, especialistas, Sí. etcétera, etcétera, y le metieron con todo, ¿no? Sí, la verdad es que fue un cambio completamente distinto. Pero sí, ese fue el andar, aunque hay algo que pocos saben, fíjate. La primera televisora a la que trabajé no fue TV Azteca, fue Televisa. ¿En serio? Sí, lo que pasa es que yo no salía a cuadro. Recordarás, empieza la página de internet de Televisa, Ujú. Televisa Deportes. Con Gerardo Lisiaga y Gerardo con Lisiaga. Fernando Schwartz. Fernando Ajá. Schwartz y Gerardo Lisiaga. Ajá. Ajá. Y Gerardo Lisiaga contrata a Rodrigo López Jurado. Y coincidíamos Rodrigo López Jurado y yo en la universidad. Él iba unas generaciones más abajo y entonces él me llama. Y en el estudio A de Televisa Chapultepec, Ajá. si no mal recuerdo, ahí era el estudio de Televisa Deportes. Sí. Sí. Ahí había una isla de 4 computadoras. Sí, sí, sí. Y en una de esas 4 computadoras yo ahí trabajaba en el 98. El Mundial del 98, Ajá. ahí yo lo trabajo, en la página de internet y al mismo tiempo en Radio Asir, en Grupo Asir estaba en ese entonces. Pero no, ¿esa página ¿Es Más o no? No, todavía no. Después vino Es Más. Ajá. Sí, no me acuerdo, no sé si era televisadeportes.com, no me acuerdo. Es que empezaba el tema del internet y del boom del internet. Sí. Inclusive, 98, inclusive es cuando está, o queda, Domínguez Muro, a mí me tocó eso. Domínguez Muro estaba ahí con Valero. Como Edgar Valero. Con Edgar Valero. Exactamente. Sí. Ahí yo estaba ahí, tras bambalinas, digamos. Fíjate, qué curioso. Sí. Qué sí. curioso. Pero estuviste poco tiempo ahí. Estuve yo creo que como un año, porque después me fui ¿Estaba Caloca ahí o no? Sí, pero no estaba directamente trabajando con nosotros. Ah, ok. O sea, o al menos directamente en la página. O sea, nuestro jefe directo era Gerardo Lisiaga. Ajá. Y Gerardo Lisiaga le reportaba a Fernando Schwartz. Ok. Y luego yo de ahí yo siempre me mantuve en el radio, y de ahí me voy a trabajar a otra página, que era como un periódico digital. ¿No? Entonces me voy como editor de deportes y luego recordarás esta página, Sport Ya. Claro, por supuesto. Yo estuve un ratito ahí. Sí, sí. Ahí yo me encargo de editar NFL, NBA, hockey y todo. Era el boom de las páginas de internet. Esto fue en el 99, 2000 por ahí. Sí. ¿no? Y Rodrigo López Jurado es el que se pone como jefe, digamos, y le reportábamos a Fernando Schwartz. Fernando Schwartz era también uno de los jefes ahí de Sport Ya. De Sport Ya. De Sport Ya. Claro, exacto. Sí. Porque además era el momento en el que Fernando empezaba a hacerse ya a un lado de Televisa. De Televisa. Sí, correcto. Y entonces, ¿cómo llega? Y ahora sí que tiene que haber un momento en el que ESPN dice, me interesa Pablo Viruega. Bueno, eso es en el 2003, Toño. En el 2003... Todavía estabas en Azteca. Es el año en el que no hay NFL en TV abierta. Entonces yo no estoy haciendo con nadie NFL, ¿no? Yo nada más lo hacía en el radio. En el radio narrábamos los lunes por la noche, narrábamos la UNEFA y nada más. ¿Quién transmitía contigo? Ciro Procuna, Ricardo Bravo, Ricardo Bravo. Alejandro claro. Centeno. Alex Centeno, Alex claro. Centeno. Alex Sí. Centeno llegó así, nuevecito. Novatada, chavo. ¿no? Buen tipo, Alex. Buen tipo. Sí. Sí, Alex. Pero los que empezamos a narrar UNEFA, desde Grupo Asir, Ricardo Bravo, Ciro Procuna y yo. 94, ahí en la UDLA. Y entonces Que Ricardo Bravo luego se fue a Fox Sports. Luego se fue a Fox Sports. Ajá.
Y de ahí nos mantuvimos muchos años y luego llegó Alejandro Centeno, luego llegó Oscar Clériga, Ramón Aranza. Ramón Aranza, Ramón claro. Aranza también. Sí, sí, sí. Ramón Aranza también. Sí. Y bueno, en el 2003 es cuando Francisco Javier González me dice, oye, van a hacer un casting, los de ESPN, aquí en México, para un programa de NFL, me parece, era algo así. Y entonces yo fui al casting, ¿no? En aquel entonces no existía ESPN México, en 2003 no existía ESPN México. PCTV le operaba a ESPN algunos pues, transmisiones, pero eran puros voiceovers, o sea, no aparecía cuadro. México no tenía estudios, ESPN no tenía estudios en México. Y entonces hago el casting y resulta que a la mera hora, no, ¿sabes qué? Vamos a hacer, la idea es, vamos a hacer un Sports Center o algo así. Y entonces vuelvo a hacer unos castings para Sports Center y quedo al final, 4 fuimos los que nos seleccionaron para ir a Bristol, a hacer el mismo casting de Sports Center en el estudio de Sports Center de Estados Unidos, de los que hacen en inglés. O sea, para meterte presión, ¿no? Pues sí. Y ¿Cómo no? esos 4 fuimos, los ubicas muy bien. Jorge Eduardo Sánchez, que fue el que se quedó. Estaba también Javier Trejo Garay, Alex Correa, que Alex Correa pues, está ahora en Fox y estaba en ese momento en Radio Red, o algo así, y yo, eran los 4. Pero luego allá juntaron a otros más, como Fernando Palomo, Michelle Lafontaine y demás, ¿no? Y ahí yo empiezo mi primer contacto con ESPN. Y resulta que no me quedo en el casting, pero mantengo el contacto con los de ESPN México. Empecé a tocar bases con Bristol y con México. Y entonces los de México me dicen, oye, ¿sabes qué? Necesitamos un analista de NFL para un Sports Center. Tenían creo que 2 Sports Centers en el día o 3, ¿no? Era lo único, o sea, no había programas, eran nada más Sports Centers. Ya estaba Beto Murrieta ahí, ¿no? Sí, sí, Beto Murrieta fue de los que iniciaron. Beto Murrieta, Con Michelle. Michelle Lafontaine, Y con Palomo, si no me Palomo equivoco. y Jorge Eduardo Sánchez. Y Jorge Eduardo, claro. Meses después, como a los 4 meses después, entró Ciro Procuna. Y entonces en el Sports Center del domingo, el productor dijo, voy a hacer un Sports Center, pero voy a meter todos los juegos de la NFL. En aquel entonces ESPN tenía el domingo por la noche. Me acuerdo perfecto. Y el programa de Prime Time. De Prime Time, exactamente. Exacto. Que salía Tom Jackson exactamente, con Chris Berman. Con Chris Berman. Entonces dijo, quiero hacer una especie de Prime Time, pero pues no le puedo poner Prime Time porque es Sports Center. No había tantos candados en derechos de transmisión y podías poner la cantidad del highlight largo, en fin. Me dice, pero obviamente no quiero que sea highlight. Entonces vas a tener 2 intervenciones para que analices los juegos más importantes. Ok, y así empecé. Y así me aventé yo creo que como 2 años en ESPN. Y en el segundo año me dicen, oye, fíjate que necesitamos que vayas a Bristol para narrar un partido, ¿no? El primer partido que narro en ESPN es un domingo por la noche, el primer enfrentamiento de los hermanos Manning. Wow. Y eso es porque el lunes había doble Monday Night, ya eran de ESPN los Monday Nights, y entonces una pareja de narradores era Lalo y Roberto Abramowitz, y la otra Álvaro y Raúl. Y entonces la primera semana, por mucho tiempo ESPN mandaba a los conductores a hacerlos en el estadio. Entonces al irse, no había quien hiciera el domingo por la noche. Claro. Y ese domingo por la noche lo hicimos Ciro Procuna y yo. Y entonces empiezo a ir un poquito más a Bristol a narrar cuando se necesitaba, ¿no? Y entonces empiezo a hacer contacto con la gente de Bristol. Y literal, Toño, a tocar puerta. O sea, yo sí no me senté en el sofá y decir, yo ya para entonces ya llevaba como 15 años en los medios, ¿no? O sea, dije yo, si quiero estar en ESPN tengo que tocar la puerta. Y entonces insiste en Bristol, ¿no? Y en México me daban oportunidad y esto y lo otro, hasta que de plano los de Bristol me dijeron, a ver, vamos a ir a México y queremos hablar contigo y esto y demás. Y me ofrecieron la oportunidad. De irte para allá. De irme para allá en el 2008. En el 2008. 2008 ya habían pasado, ¿qué?
Habían 15 años. No, más o no, menos. pero de que entraste a ESPN. En el 2000, yo empecé como 2005, 2006. Pues ya habían pasado 2, 3 años. Y me pierdo el 2007 por una situación bien curiosa. O sea, el 2007 yo no lo trabajo con ESPN. Y la verdad que fue un milagro, fue gracias a Dios que ESPN me llamara. Porque 2005 y 2006 estoy en ESPN, como te decía, en SportsCenter, Ajá. de repente me De dio analista. Ajá, ahí. O sea, algo muy breve. Y en el 2007, recordarás que empieza Estadio TV, lo que fue después TUDN, TDN y luego TUDN, Sí, ¿no? sí. Y empieza Estadio TV con Francisco Javier González y con Juan Carlos Rodríguez. Claro. En Sky, en un canal de Sky. Sí. Y entonces me dicen, hey, vas a tener un programa ahí. Y entonces empieza una jaladera de gente de ESPN y esto y lo otro. Y entonces a mí Francisco me dice, oye, pero no puedes estar con los de ESPN. Mi contrato de ESPN terminaba un día después del Super Bowl. Y entonces yo voy a hablar con Rodolfo Martínez, Ajá. que en ese entonces era el director de ESPN México, hoy es el vicepresidente de ESPN Internacional. Y entonces le digo, oye, Rodolfo, pues mi contrato termina y tú sabes que esto empieza. Y me dice, sí, tranquilo. Yo lo tengo claro. O sea, yo sé que pues, tu ingreso fuerte es con ellos, no con nosotros. Entonces, digo, pues sí, o sea, yo no creas que estoy dejando ESPN para irme allá, simplemente termina mi contrato y van a empezar, porque coincidió justo que cuando termina el Super Bowl empieza Estadio TV. Y entonces hago toda la primavera, viene la locura de marzo, a mitad de la primavera, y los de ESPN, que realmente fueron los de PCTV, que eran los que operaban Sí, ESPN, sí. me dicen, oye, nos dicen de Bristol que te contratemos para narrar básquetbol. El básquet colegial. El básquet colegial. Y entonces, pues obviamente Francisco me dice, no puedes. O sea, tú estás con acá y fue una situación ahí difícil, ¿no? Porque yo ya veía que no tenía crecimiento en el radio sobre todo, ¿no? Estaba en una situación, gracias a Francisco Javier González, o sea, muy buena, no solamente en lo económico, bien, pero en los eventos. O sea, yo iba a centroamericanos, panamericanos, Juegos Olímpicos, Super Bowl, ¿no? O sea, pero pues tú sabes, Toño, que cuando la familia crece, pues no llegas... ¿Ya estabas casado? Ya estaba casado y con una hija. Entonces tú no llegas con acreditaciones a comprar pañales. ¿Qué creen? Llevo 15 Super Bowls. ¿Cuántas despensas son? ¿No? O sea, no. O sea, entonces, yo necesitaba crecer. O sea, necesitaba crecer. No me quería quedar ahí. Y viene la temporada del colegial en el 2007 con ESPN y ESPN tiene pues muchísimo bueno, colegial. todos. Y en aquel entonces tenía también la UNEFA, narraba al TEC de Monterrey, a la UDLA. Y entonces me dicen, a ver, nosotros no tenemos problema de que estés con Estadio TV, o sea, quédate con ellos, pero te necesitamos para que narres la UNEFA y el colegial con nosotros. Y yo le dije, no, o sea, no puedo. O sea, yo hago la UNEFA en radio. Para ese entonces ya no estaba Ciro, ya no estaba Ricardo Bravo, yo era el más experimentado en radio, en Estadio W. ¿no? Digo, yo no le puedo decir a Francisco Javier González, oye, me voy a ir a narrar con otros, ¿no? La UNEFA y te voy a votar aquí, ¿no? Entonces le dije, no puedo. Ok, no hay problema, es un tema de empresas, no es un problema tuyo. Y terminó todo el 2007 y mira, Dios tiene un plan y Dios te pone las personas ahí y te pone en el momento. Termina la temporada del 2017, el año del 2007, enero del 2008, Super Bowl en Arizona. Y entonces yo voy por el radio. Y justo en el vuelo en el que yo iba todo el equipo de ESPN. John Sutcliffe, Ciro, y pues yo los conocía y todo. Y iba Armando Benítez, que ya para ese entonces Armando era el subdirector de ESPN, una cosa así, ¿no? Ajá. Y me dice, bueno, ¿y qué? ¿Cuándo te vas a venir ya con nosotros? Porque ya había habido intentos, ¿sí me entiendes? O sea, ya había habido intentos. Él estaba enterado de que Bristol me estaba buscando, yo no podía por el tema del radio, de Estadio TV. Entonces, pues me dice, bueno, ya, ¿cuánto vas a venir con nosotros? Y yo le dije, en el momento que pongas un contrato así, full time, en ese momento lo firmo. Y me dice, ¿y cómo ves irte a Bristol? Y le digo, te lo firmo ahorita. Me dice, ¿en serio?
Le dije, mira, ¿ves esa persona que viene con una carriola? Le dije, sí, es mi esposa. Ahorita te lo va a presentar y le vas a preguntar lo mismo. Y de ella te va a decir que sí sin yo decirle nada. No, pues mi esposa, imagínate, le preguntan eso y me voltea a ver así como que de qué se trata, ¿no? Y dice, no, pues yo creo que sí, ¿no? Sí, y bueno, meses después es cuando empiezan las pláticas en todo ese 2008. Empiezan las pláticas y para el verano del 2008 yo ya estoy en Bristol. Pero full time, o sea, sí era muy importante que ESPN te asegurara en lo económico. Sí. Y bueno, ya si la oferta era Bristol, pues ya había que tomar la decisión, ¿no? La oferta fue Bristol. La oferta fue Bristol. Yo creo que porque ahí era donde yo creo que podía explotar más las capacidades. Porque en el 2008 México no tenía programas, Ciro. Perdón, Toño. México no tenía programas. Sí, no. O sea, tenía Sports Center y Fútbol Picante. Y párale. Sí, claro. Y Radio Fórmula, pero Radio Fórmula se hacía en Radio Fórmula, no se hacía en los estudios de ESPN. No había todos los programas que llegó a haber en su momento o que hay hoy en día. Entonces, y en Bristol, esas narraciones de PCTV se dejaron de hacer y se llevaron a Bristol. Entonces me dijeron, ¿sabes qué? Allá puedes narrar. Ya, ok, perfecto. ¿Y puedes narrar esto? Y yo sí. Había algunos deportes que los había narrado por Juegos Olímpicos, pero no tanto como el fútbol americano y el colegial. Oh, sorpresa, cuando llego lo que menos narro es fútbol americano. ¿En serio? Sí, esa fue una etapa donde se puso a prueba la paciencia. Sí, Toño, porque es que mucha gente obviamente hoy en día cree que, ok, pues tú eres el que narras la NFL, tú eres el que narras el domingo y el lunes. Y mucha gente cree que cuando ESPN me firmó, ESPN dijo, a ver, ábranse, ya llegó Viruega, ¿no? No, yo pasé 7 años de que llego a Bristol para narrar mi primer partido de NFL. 7 años. 7 años. Y en ese inter... Pues hiciste mucho colegial, seguramente, Hice ¿no? mucho colegial, Sí. hice mucho colegial, aunque en aquel entonces ESPN tenía 2 canales. Y entonces no era cada fin de semana. Después vino ESPN 3. No existía streaming, no existía nada de eso, 2008, ¿no? Entonces, de repente te tocaba un colegial y no, pues era así como que uff, ¿no? Y NFL, yo no hacía NFL. En esos 7 años, yo habré narrado 5 partidos de NFL. Wow. 5, no más. Y de esos 5 fueron de pretemporada. Mira. Ni uno de temporada regular. Porque los hacían Raúl. Álvaro y Raúl en el lunes y el domingo Lalo y Roberto Abramowitz. Entonces yo llegué a narrar voleibol de playa, voleibol de sala, básquet colegial, todo eso sí, básquet colegial. Alguno que otro de NBA, no mucho. Lacrosse, hombres y mujeres, liga profesional y liga colegial, lacrosse. Cuando me dijeron, oye, ¿puedes narrar lacrosse? Y yo, pues sí, claro, desde luego, ¿no? Y me dice mi esposa, ¿alguna vez has narrado lacrosse? En mi vida lo he narrado. Pero no pasa nada. No pasa nada. Hay una anécdota muy buena con Faitelson de lacrosse. En aquel entonces Faitelson estaba en Bristol y nos tocaba hacer el programa de cronómetro y estábamos en el estudio. Y entonces me dice, bueno, Pablito, ¿y esta semana qué te toca narrar? Porque la semana pasada narraste no sé qué y esto y lo otro. Y me dice, me hablaron para narrar lacrosse. Y me dice, ¿y sabes de lacrosse? Le digo, ni idea. Y me dice, ok, bueno. Pero fíjate que me preguntaron, David, que qué quería hacer. Si quería ser el play-by-play o el analista. Y me dice Faitelson, desde luego has de haber escogido el analista. Le dije, no, ¿cómo crees? Le digo, pues si yo no tengo idea, o sea, me metí a estudiar reglas, pero yo no sé de estadística, de estrategias, ni nada de eso. Claro. O sea, para mí es más fácil, Smith se la pasó a Johnson, Johnson le regresa a Smith. Ah, por allá anda Anderson, se la regresó a Anderson. O sea, ¿no? Sí. Y me dice, no, Pablo. Y le digo, ¿qué? Y me dice, el analista, cuando no tiene nada que decir, se queda callado. El play-by-play tiene que hablar. Que siga. Tiene que siga. Entonces, llegaba un momento en que pasaba algo y yo me quedaba callado y entonces Roberto Abramowitz tenía que seguirle, ¿no? Tenía razón, David. De hecho, me pusieron como play-by-play porque había escogido ser play-by-play. Y cuando me da ese consejo Faitelson, le escribo al productor, le digo, oye, no, ¿sabes qué? Mándame de analista, ¿estás seguro?
Y Roberto Abramovich me dice, qué bueno que hicieron el cambio, porque yo llevo años haciendo play-by-play de lacrosse. Y le digo, no, sí, qué bueno. Te sale fenomenal. Lo tenías que hacer. No te quiero quitar eso. Pues no, está bien, perfecto. Sí, la verdad es que llegué a aprender a narrar varios deportes. Pues 7 años donde no hacías NFL. Entonces fue una prueba la paciencia. No, por supuesto que sí. Pero económicamente estabas bien. Económicamente estaba bien. Y estabas contento en Bristol. Sí, estaba contento en Bristol. Obviamente, pues sí es difícil porque pues mi esposa y yo somos de la Ciudad de México, del sur de la Ciudad de México. Nuestras familias están aquí estudiamos, aquí crecimos, aquí estudiamos la universidad. Yo me voy de 35 años a Bristol y llegas a un pueblo donde está metido en las montañas, donde hay inviernos largos, mucho frío, donde la población no es tanta. Hay actividades, pero no hay tantas como en la Ciudad de México, y entonces es un cambio fuerte. Pero empiezas a darte cuenta que hoy es un buen lugar para la educación de los hijos, y entonces, bueno, pues unas por otras, ¿no? No puedes tenerlo todo, no puedes tenerlo todo. Y sí fue un cambio fuerte, fuerte. Ya me imagino. En idioma, en costumbres, y pues lo más importante, pues en la alimentación. En la alimentación, sí, no, claro. No sabes. Sí. O sea, sí, los tacos. No, hasta la fecha. Sí. Lalo y yo terminamos un lunes por la noche y yo le digo, cuando está la pausa de los 2 minutos, le digo, imagínate, Lalo, que saliéramos y así enfrente de una gasolinería un puesto de tacos. Lo único que nos queda es un McDonald's que está abierto las 24 horas y solamente el drive-thru. O sea, exactamente. Ni te vas a bajar del coche. Ni te vas a bajar del coche, ¿no? Sí. Oye, cuando llega ese momento, que también es un momento clave en ESPN, de que se va Raúl, que se va Álvaro, ahí se abre ese espacio que tú necesitabas. Sí. Antes, en el 2015, por eso tengo bien claro los años, yo llego en el 2008 y en el 2015 es cuando me dan la oportunidad de hacer por primera ocasión el Sunday Night, ¿no? Porque también empezaron a tener más partidos en ESPN. Empezamos a tener más partidos, sí, y sí fue un tema también de que yo les dije, oigan, ya llevo 7 años, yo quiero hacer algo más, o sea, sí está bien el que narres lacrosse y todo eso, pero no es lo que a mí más me gusta, ¿no? Y a mí lo que más me gusta es narrar NFL. Porque además, Toño, yo venía de haber narrado NFL 15 años en radio. Claro. De haber tenido algunas narraciones en TV Azteca. Llegué a tener algunas narraciones de NFL en TV Azteca, ¿no? Entonces, para mí era todos los fines de semana hacer el Monday Night, postemporada, Super Bowl en el radio. Y de repente llegas a ESPN y pues no te toca nada de eso porque entiendes cuál es tu posición, ¿no? O sea, entiendes que hay otras personas que lo están haciendo. Sí, hay una fila, pues. Y hay una fila, como en todo. Y entonces sí, llegó un momento en el que les dije, oigan, yo quiero hacer NFL. Hubo 2 momentos. Uno no recuerdo muy bien cuándo fue y me dijeron, oye, pero pues sí sabes que hay gente que lo hace, ¿no? Le digo, no, me queda claro. Pero la única manera de que tú sepas lo que yo quiero hacer y a dónde quiero llegar es que yo venga y te lo diga. Claro. Ajá. Por supuesto. O sea, esto es un consejo. O sea, nadie va a pelear por ti. Nadie va a buscar los sueños por ti. Tú tienes que ir a buscar tus sueños y pelear por tus sueños. Ajá. Porque el que está de presidente, de vicepresidente, de productor, todo eso, no está pensando, ay, seguramente Pablo Viruega quiere en algún momento narrar la NFL. No, él tiene sus preocupaciones y va a atender sus cosas. Entonces, si tú no luchas por tus sueños, si tú no luchas por lo que quieres llegar a ser, nadie lo va a hacer. Entonces, yo llegué una vez y les dije y me dijeron, no, pues hay alguien que lo está haciendo. Y dije, ok, pero es la única manera que te enteres. Sí, pero ya sabes. Pero ya sabes. Y después llegó un momento en el que yo les dije, oigan, o sea, recuerden lo que les dije, o sea, yo quiero hacerlo, ¿no? O sea, y me dijeron, ok, está bien. Y después ya llegó, cuando terminó la temporada y venía la siguiente, habrá sido 2015, me dijeron, vas a hacer el domingo por la noche con Lalo. No fue algo, o sea, fue una continuación de todo el college que veníamos haciendo. Ya nos conocíamos perfectamente bien Lalo y yo, ¿no? Y sí, en el 2019 viene una situación donde salen Álvaro, ¿no? Donde cambian por completo, hay producciones que van a México y demás, y entonces a nosotros, a Lalo y a mí, del domingo nos pasan al lunes por la noche, ¿no? Y ahí sí es
una situación muy importante porque a lo mejor en México no lo tienen muy bien ubicado porque los dos partidos van por ESPN. Sí. Pero en Estados Unidos el del domingo va por NBC, va por NBC. Y el lunes es de ESPN. Ujú. Entonces, para la compañía, el producto es Monday Night Football. Y entonces ya entras como que en ese mundo del Monday Night Football para la compañía, ¿no? Y sí, y ya después se da que me toca hacer los dos, ¿no? Me toca hacer los dos por la pandemia. Por la pandemia, porque ya no está Raúl Alegre para el 2020 y entonces me dicen, oye, vas a hacer el Sunday Night con Ciro y John, porque John ese año no viajó por la pandemia, Claro. no viajó. Claro. Entonces lo hacíamos los tres y todos estábamos desde casa, Ujú. el productor, Ciro, John y yo. Entonces, pues yo me imagino que dijeron, oye, pues es lo mismo que esté en Bristol, a que esté en Villacuapa, a que esté donde esté, ¿no? Mientras no haya delay. Mientras no haya delay y no se congele el internet, Exacto. todo está bien, ¿no? Sí, sí. Y entonces empiezo a hacer el Sunday Night. ¿Y qué ocurre? Pues que yo había narrado 16 años con Ciro en radio. Entonces nos conocíamos perfectamente. Sí, no había ningún problema. No había claro. ningún problema. Claro. Tan es así que a la fecha lo seguimos haciendo así y mucha gente no sabe eso, ¿no? O sea, que estamos en diferentes lugares, porque conoces perfectamente bien los silencios, yo le llamo así, los silencios de la otra persona, ¿no? El ritmo. El ritmo, exacto. Totalmente. Sí. Y ahorita que dijiste de John, John, yo creo que ese es un gran complemento para todo esto que se ha manejado del Monday Night, porque es una figura ya muy reconocida también de ESPN. Sí, no, sin duda. John tiene un estilo muy característico y hay que entenderlo, o sea, hay que entenderlo, ¿no? Y yo lo entiendo perfectamente y entonces tienes que entrar en ese, o sea, para que haya conexión, ¿sí me entiendes? O sea, Sí. tienes que, y sí ha hecho un sello John muy característico del Monday Night Football, del Monday Night, independientemente de todo lo que ha logrado en su carrera, que eso es muy, muy importante. Sí. Pero sí es una figura muy importante para el Monday Night, John, y es un tipo súper agradable, muy buena gente, muy alivianado, como decimos. La verdad es que tú lo sabes, Toño, porque coincidimos en las semanas del Super Bowl. Las semanas del Super Bowl no solamente es el trabajo, es el gusto de ver gente, claro. En mi caso, de ver gente que no tengo oportunidad de verlo semana a semana o cosas así. O sea, hay gente, bueno, seguramente a ti no te veré sino hasta el próximo Super Bowl. Puede ser, claro. Ajá. Sí, y tienes esa oportunidad de volver a encontrar a esa gente. Y eso me pasa mucho con John. O sea, yo estoy con él en las transmisiones, pero estás en un tema pues, de una transmisión. Sí, no platicas cosas, ¿no? Sí. Y con John, con Ciro, con Lalo, con muchos de ellos, con Rebeca ahora, que tienes la oportunidad de que, oye, te toca todo un día de cobertura junto con esta persona, ¿no? Y entonces tienes que convivir con él y entonces los empiezas a conocer más y la verdad es que, digo, yo me la paso todo dar, porque además ellos son muy buenas personas. ¿Con Lalo sí transmites en el estudio? ¿O? Con Lalo sí. Los lunes por la noche se hacen ahí en Bristol, en cabina. Sí, de hecho tienen cuadro. Sí, exacto. Sí, van a cuadro. Y con Ciro, desde hace 2 o 3 años ya tenemos cuadro, pero obviamente pues... Sí, separados. Separados, ¿no? Separados. Sí. La verdad es que, ¿lo haces en tu casa o lo haces en el estudio? El primer año lo hice, los 2 primeros años no había cuadro y lo hacía en una cabina, voz en off. Y luego me llevaron a un pequeño estudio ahí en Bristol, ¿no? Pero, pues no es una cuestión de, pum, prendes una cámara y ya, tienes que avisarle a un grupo de transmission y entonces... Y resulta que yo ya tenía un estudio en casa que ESPN nos los montó para hacer Sports Centers y demás, ¿no? Y entonces hubo un partido de pretemporada, precisamente, dicen, oye, te toca este partido, Pablito. Le dije, ok, pero ya hicieron todo el de mandar el email para el estudio. No, pues si quieren lo hacemos de mi casa. ¿Tú tienes tu? Le digo, sí. Lo hacemos desde casa y los de México dicen, oye, o sea, la cámara se ve a todo dar, ¿no? No hay delay, puedes poner esto, el otro, sí. Lo haces desde casa. Y es que así se hacen algunos partidos también. La NBA, Ernesto Jerez y Fabricio Bertó
también se hacen así. Entonces, ese sistema de hacerlo desde casa ya lo tiene desarrollado ESPN. Entonces, lo hago desde casa. Porque a final de cuentas, si lo trasladamos a muchas otras actividades, trabajos, profesiones que hay, pues ya es el famoso home office, ¿no? Es el famoso home office, ¿Sí? exacto, es el famoso home office. Nosotros dejamos de hacer muchas producciones en Bristol y se fueron a México, pero los que estábamos en Bristol, entonces dijeron, oye, es más fácil, a raíz de la pandemia también, a raíz de la pandemia Sí, cambió muchas cosas. cambiaron muchas cosas. Sí. Y entonces puedes transmitir desde tu casa, ¿no? No solamente un partido, sino algún enlace en vivo para un Sports Center, para un programa. Lo puedes hacer desde casa y a lo mejor sería mucho más fácil para todos, porque, pues imagínate, te voy a hacer ir al canal. Bueno, en Bristol no hay tráfico, pero pues aquí con las inundaciones Sí, ya no me imagino. manches, no para manches. para que vengas, llegas un bloque, o sea, un bloque De 3 minutos. de 5 o 7 minutos. Oye, Me maneja. pasa, me pasa. Sí. Póngale una cámara aquí a Sí, Toño, no hombre. manches. Pero entonces es mucho más fácil. Sí. Tú coordinas ¿Tú tus estás tiempos. cerca del canal? Sí, yo estoy en un pueblo que se llama Avon, que está a 25 minutos. Ah, está cómodo. 25 Sin minutos. tráfico. Nunca hay tráfico, Toño. El tráfico que puede haber es porque a lo mejor se te atravesó un venado o unos patos están caminando por ahí, no te dejan avanzar, o hay un oso y entonces todo el mundo se para a tomarle video al oso. Nunca hay tráfico. Nunca hay Pero tráfico. con precaución, ¿no? Con Me precaución, sí, supongo. con precaución. Lo único que puede llegar a pasar sí son las nevadas, eso sí. Eso sí es una bronca. Eso sí eso es un problema. Pero obviamente pues tú sabes a qué hora va a empezar a nevar, cuándo va a nevar y todo eso, entonces tomas tus precauciones, ¿no? Sales muchísimo más temprano Claro. y para evitar una nevada, ¿no? Entonces, sí, pero no, nunca hay tráfico. Pablo, esta temporada de NFL, ¿quién te gusta? Híjole, creo que no. A ver, me gustan los equipos que sabemos que van a estar ahí, ¿no? O sea, Baltimore, Buffalo. No sé si los Chiefs van a llegar. Yo le tengo mucha esperanza. Creo que Buffalo puede llegar lejos. Y Baltimore, ¿no? Denver me gusta y los Chargers para hacer ruido y para empezar a meter presión. Ahí en el oeste. En el oeste. Los Pats creo que ya van a olvidar lo que fue el año pasado, van a mejorar. No creo que sean de postemporada, pero va a haber una mejoría de los Pats. Me gusta mucho Joe Burrow, es uno de los jugadores que más, me recuerda mucho a Joe Montana. Y creo que ese equipo va a estar en postemporada, pero difícilmente creo que va a llegar lejos hasta el Super Bowl. Y en la nacional yo creo que es Filadelfia, me gusta mucho Detroit y lo que acaba de hacer Green Bay. Creo que Green Bay va a ser otro equipo fuerte. Y los Rams es un equipo que me gusta también mucho. Micah Parsons sí te marca diferencia con Green Bay. Sí te marca mucha diferencia, muchísima. Porque ese equipo estaba bien, lo potencializa ahora Micah Parsons, ¿no? Sí. Lo que pasa es que yo creo que a veces, si viene de Dallas, o es muy bueno o es muy malo. Eso pasa con los jugadores de los Cowboys, ¿no? Sí. Y creo que para mí Micah Parsons es uno de los mejores en su posición en la NFL. Ah, es un fenómeno. Es un fenómeno. Fíjate que ahorita que dijiste Rams, yo tengo preocupación, y porque me cae muy bien además, de que Matthew Stafford no pueda estar realmente al 100% en la campaña. Sí, Me preocupa porque tiene 37 años, pero además trae la bronca ya Sí, de la lesión. ¿no? de la lesión, sí. Eso podría ser un factor. Y eso abre la oportunidad para San Francisco, se me hace una incógnita, fíjate. Pero totalmente. O sea, yo creo que Totalmente. yo veo a San Francisco y digo, este equipo puede tener oportunidad, pero vimos lo que pasó la campaña anterior. Hay otros equipos que, por ejemplo, Chicago, digo, no para pelear la división y para llegar lejos, pero creo que va a cambiar por completo. Debe mejorar muchísimo. Debe mejorar muchísimo, Sí. muchísimo Chicago. Debe Pero mejorar. también es que Caleb Williams, para mí, pues así como que fue mucho ruido de su llegada del colegial y no sé, me gusta más, por ejemplo, el quarterback de Washington o el quarterback de Nueva Inglaterra. Me gustan más que Caleb Williams, la verdad. Sí, de acuerdo. Caleb Williams yo creo que le afectó mucho y ese es... Me es difícil encontrar errores en los equipos de la NFL, en todos los puestos, o sea, en la gerencia general, en los head coaches, porque pues no es que uno quiera saber más que ellos, ¿no? Porque pues ellos a eso se dedican, pero no dejan de ser seres humanos y se equivocan. Y para mí un grave error con Chicago fue haber dejado a Matt Eberflus con Caleb Williams.
Si ya seleccionaste un talento como Caleb Williams, ponle un nuevo coach que lo sepa guiar. Sí. Y mira, los resultados a mitad de temporada corrieron a Matt Eberflus. Buena suerte porque está ahí en Dallas como Sí, coordinador sí, sí, sí. defensivo. ¿no? Exactamente. Y ahora lo va a tomar un coach de lo que hizo Ben Johnson, lo que hizo con Detroit, con Jared Goff y todo eso. Y yo creo que eso va a ayudar mucho para que Caleb Williams desarrolle todo ese talento que tiene. Y además le pusieron una nueva línea ofensiva. Línea ofensiva, receptor, sí, Sí, o sea, sí. pinta bien Chicago. Sí. ¿Te gusta Detroit? Me gusta Detroit, aunque no sé qué tanto le va a afectar el tener a 2 nuevos coordinadores. O sea, ese es un punto, pero hay mucho talento en ese equipo. Y Sí. a mí me encanta ese coach. Dan Campbell me encanta. Sí, es un gran motivador. Es un gran motivador, sí. Y bueno, se ve que le sabe evidentemente al tema, pero sí, lo de los coordinadores puede ser un factor. Y este año yo apuesto, a lo mejor no por un Super Bowl un poquito no tan comercial, pero como que es un año de que, oigan, ya denle chance a los que no han ganado, ¿no? Ajá. Y entonces, Buffalo y Detroit, precisamente. Detroit? Que nunca, porque además tienen argumentos para poder llegar. Pero sin duda. Tienen argumentos Sin para duda. poder llegar. A Entonces, mí me gusta el Super Bowl, Buffalo-Detroit. sí, o sea, en el tema del fútbol, o Sí. sea, es muy atractivo. Sí. En el tema comercial, a lo mejor Buffalo tiene una gran fanaticada. Sí, mucho, cómo no, mucho, bueno, mucho. de la época de Del- los 4 Super Ajá, Bowl. de la época, exacto. Y Detroit, bueno, pues está creciendo su afición, ¿no? Y además cae bien. Sí, Es un equipo que cae bien. es un equipo que cae bien. Y además es un equipo que tú lo sabes, Toño, pues son de estos pocos equipos que quedan donde las familias lo manejan todavía o lo manejaban y son pues franquicias añejas de la NFL y que es que increíble que no hayan llegado a un solo Super Bowl Nada, ni siquiera. nada. ¿no? Entonces, pues, a ver. Que sí, tienes que ir a los 50 para encontrar Sí, éxitos no. importantes de los Leones de Sí, Detroit. exacto, ¿no? exacto. Sí. Pablo, qué placer tenerte. Muchas gracias, De verdad. Toño. Mira, Gracias. a nombre de Norday, para mantener tus bebidas muchas calientes gracias. y frías. Y Muchas por favor, gracias. una firma acá, mi querido Pablo. Uy, que no, tengas hombre. una gran temporada de NFL. Mándale un abrazote a Lalo. Gracias. Hoy la debería de firmar mi hijo. Él es Pues, beisbolero. claro. No, Oye, pero muchas 80, gracias. ¿qué dijiste? 85, 86 millas. Sí, 16 años. 16 años, ahí anda. Oye, ¿y quieres ser profesional? No sé si tanto eso, porque es complicado, es muy complicado. O sea, es muy complicado. Créeme que ahora yo he entendido más el tema del nivel del deporte colegial en los Estados Unidos y del deporte de la preparatoria. Lo difícil que es llegar. Sí, claro. Lo difícil que es llegar. Para nivel colegial, ya olvídate profesional. Él quiere jugar en el colegial. Él quiere jugar en el colegial. ¿Ya sabe qué universidad quiere ir o...? Tiene un par de universidades ahí. Quiere ir a donde va la hermana, que es Liberty, ¿no? Que es División 1, pero pues División 1 es No, lo más fuerte. lo más fuerte. Pero, ¿y tienen buen equipo de béisbol ahí? Es bueno, están en la conferencia USA y es de las conferencias, no es de las conferencias fuertes, pero es División 1. Y el equipo de béisbol ha ido mejorando. Porque eso también es clave. O sea, Sí. Si el equipo de béisbol no tiene nivel, pues así como que le piensas, ¿no? Pero fíjate no quiero decir la mentalidad, pero ellos mismos saben, los atletas, estudiantes en preparatoria, que es tan difícil llegar que dicen, hey, División 4, División 3, División 2, o sea, si estás en División 1 es porque eres, o sea, un Talentazo. talentazo. Y hay otras divisiones y aún así es difícil poder llegar a las divisiones. O sea, en el equipo de béisbol de la preparatoria de mi hijo, que es el Varsity Team, que es el equipo mayor, en el último año había 10 seniors, o sea, 10 se graduaron. Ujú. De esos 10, solo 3 van a jugar béisbol a nivel colegial. 1 a División 1 nada más y los otros a División 3. Sí, no, el filtro está cañón. Y los otros, tú los ves y son Buenísimo. buenísimos, son muy buenos, pero no, es que es muchísimo talento. Te voy a poner un ejemplo con esto último. En el verano fuimos a un torneo en Atlanta, nacional. Había más de 350 equipos, de niños de 16 años. Híjole. Una semana antes había habido un torneo para niños de 17 años. Entonces, Otros 350. cuando tú haces la multiplicación, dices el promedio de 15 jugadores por equipo, pues aquí había más de 2.500 Sí, jugadores.
Sí, es una locura. Y obviamente hay buscadores de talento, van de universidades y todo eso, ¿no? Entonces, pues imagínate. En un solo torneo, en una sola semana. Y por el noroeste hay otro, y por el noreste hay otro, y por... Entonces, pues Es difícil, Es muy difícil. Pero bueno, ya sabes, Pablo, es lo clásico. Alguien va a haz el lugar exacto. ahí en la rotación de Baltimore. Yo lo que le o digo, en la sí. rotación de Washington. Yo lo que le digo, mijo, haz lo que tengas que hacer y que no quede en ti. Exacto. Ya, Dios dirá. ¿no? Exactamente. Sí. Qué gusto, No, Pablo. gracias. Ya saben, denle a la campanita, denle like y los esperamos próximamente todos con Toño.